Amados hermanos en Cristo Jesús, quiero saludarlos con todo el afecto, con todo el cariño. Que la paz de Dios sea con ustedes. En esta tarde estoy muy gozoso de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y quiero agradecerles a los que en estos momentos ya nos estén viendo y muchas gracias por mirarnos, por permitir que la palabra de Dios llegue a ustedes. Y vamos a ver algunos estudios. Para mí son muy interesantes, muy importantes para la vida espiritual de todos los que nos hemos abrazado al cristianismo. Y vamos a iniciar en esta tarde que quiero presentarme ante todos ustedes diciéndoles que mi nombre es Juan Martínez Flores y soy un ministro que sirvo a Dios, que busco hacer su santa voluntad y que estoy encantado, feliz cuando puedo compartir con mis hermanos estas enseñanzas tan edificantes para todos nosotros. Y voy a iniciar, esta es mi primera ocasión que estamos transmitiendo por YouTube, y voy a iniciar con este estudio de la lección de escuela sabática de este sábado. Se titula Una bendición olvidada. Y vamos a contemplar pues cuál es esa bendición olvidada. Para esto pues vámonos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que tenemos los versículos 3 y 4 del capítulo 1 y dice así el capítulo 1: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí es donde empezamos a ver la palabra bendito, bendecir, benditos. ¿Y qué quiere decir la palabra bendito? Bueno, esta palabra viene de bendecir, del verbo bendecir, y la palabra bendecir viene de una palabra latina que es benedicere y que la traducimos bien decir, pero si la traducimos así en nuestro español como que no suena bien, entonces tenemos que decir hablar bien de una persona, hablar bien de alguien. Ahora, puede también referirse a halagar, a ensalzar, glorificar, sobre todo cuando se refiere a Dios. Entonces aquí, como se refiere a Dios, podríamos decir glorificado sea Dios, exaltado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, que nos bendijo. Ahora, puede ser en esta segunda palabra bendijo con otro significado. Puede ser que nos dio bendiciones espirituales o que nos colmó de bienes espirituales. ¿Y por qué estamos aplicando esto de nos colmó de bienes? Porque las bendiciones es algo que nos va a beneficiar, algo que nos va a ayudar para alcanzar la salvación, que es el propósito, diríamos, el gran propósito de Dios para el ser humano, para toda la humanidad. Y por lo tanto, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y cuando dice toda bendición, quiere decir que no escatimó una sola bendición para que el hombre
fuera salvo. Y si esto, hermanos, nosotros lo entendemos, lo comprendemos, quiere decir que Dios nos da todos los bienes, todas las herramientas para que podamos ser salvos. Porque a Dios eso es lo que le interesa. Y en los lugares celestiales, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que fue allá en el cielo, allá donde habita Dios. Allí se pusieron de acuerdo el Padre y el Hijo y dijeron, bueno, pues vamos a iniciar y vamos a llevar estas bendiciones a los hombres, a los seres humanos. Y los dos estaban de acuerdo. Incluso aquí podemos también mirar que el Señor Jesús estaba de acuerdo con todo lo que Él iba a sufrir, con todo lo que Él iba a llevar a cuestas para lograr o para ofrecer al hombre la salvación. Y luego en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él, o sea, Dios nos escogió en Él, en el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios escoge, pero escoge por medio del Señor Jesucristo. Y aquí en esta palabra, Él nos escogió, está esa referencia al título de la lección, una bendición olvidada. ¿Cuál es esa bendición olvidada? La elección. La elección del ser humano, la elección de toda la humanidad, porque no fueron escogidos, porque algunos así lo piensan, que por ejemplo ya hubo un grupo de elegidos por Dios, de seleccionados por Dios para ser salvos, y otros que no alcanzan la salvación. Y quiero decirles, hermanos, que esto no es así. Todos los seres humanos que fuimos creados por Dios, fuimos creados con ese propósito de que nosotros alcanzáramos a vivir eternamente, que alcanzáramos la vida eterna. Por lo tanto, todos somos elegidos para ser salvos. Y dice que antes de la fundación del mundo, aquí entendemos que antes de que el mundo fuese, ya estaba el plan de salvación de Dios. Él sabía que íbamos a fallar, que íbamos a pecar, que nos íbamos a ir por caminos equivocados, y entonces Él ya tenía un plan de cómo salvar al mundo de ese camino que iba a tomar, un camino equivocado, un camino que lo llevaba a la perdición, a la muerte eterna. Y entonces Dios no quiere eso para sus hijos, no quiere eso para los seres creados por Él, formados por Él. Por lo tanto, si ya estaba ese plan de salvación, bueno, pues aquí viene todo lo que Dios ofrece. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el propósito de Dios, de salvarnos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿qué es ser santo? Santo quiere decir estar separado, estar alejados del mal, alejados del pecado, alejados de la inmundicia. En otras palabras, vivir en pureza, vivir en santidad. Entonces, si Dios nos está pidiendo que seamos santos, dice el apóstol Pedro en su primera carta, que en el capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces,
si Dios quiere que seamos santos, quizá algunos piensen, pues esto no es fácil, esto no es sencillo. ¿Quién puede ser santo? Bueno, déjenme decirles que para el hombre es imposible. Así. No es difícil, sino imposible. Pero para Dios todo es posible. Si nosotros queremos alcanzar la salvación, amados hermanos, pues tenemos que aceptar estas bendiciones que Dios nos está regalando, que está poniendo a nuestro alcance. Y de esta manera nosotros podemos alcanzar esa santidad, ese estándar de santidad que Dios quiere, que Dios está requiriendo. Y lo siguiente que dice, y sin mancha. Bueno, esto también, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo quería decirles a los hermanos de Éfeso, que sin mancha quiere decir que no tan solo nos apartemos del mal, sino que ahora hagamos el bien, porque no basta dejar de pecar. Hay mucha gente que no peca, pero ahora la pregunta sería, bueno, ¿pero están haciendo el bien que Dios quiere? Porque eso es importante, deben de ir las dos cosas. Quizá digas, bueno, yo pues ya dejé de pecar, perfecto, qué bueno, ya tienes recorrido medio camino, pero ahora te falta la otra parte, que es hacer el bien. ¿Y dónde lo podemos ver, dónde podemos comprobar? En el capítulo 2, aquí mismo de Efesios, en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, o sea, somos hechura de Dios. Él nos formó, Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, fíjense que ya aquí está la razón por la cual Dios nos llama para que hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, y aquí quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Amados hermanos, y este es el propósito de Dios, que dejemos de pecar y que busquemos hacer las obras buenas para que alcancemos la salvación, para que alcancemos la vida eterna, que es lo que Dios tiene para todo el mundo, que Dios da, ofrece a todos los seres humanos. Y mis amados hermanos, pues esta es la invitación de nuestro Dios, a que pertenezcamos a ese grupo, a ese mundo de salvos, de hombres santos, de hombres que buscan alcanzar la vida eterna. Y pues les agradezco que hayan estado con nosotros, les agradezco que se hayan conectado a mi canal y les invito a que sigan viendo estos estudios que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Quizá la próxima semana tengamos otro estudio, ya veremos si es basándonos en las lecciones que tenemos en la escuela sabática, o buscaremos otra forma. Quizá sería interesante, incluso me gustaría que ustedes nos compartieran, nos dijeran, nos escribieran de que si seguimos viendo las otras bendiciones que Dios tiene para todos nosotros, porque es importante ver todas estas bendiciones que Dios ha dado a todos sus hijos, a todo su pueblo, que Él ama y quiere salvar. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.